Marcos, te invito a que conversemos con José Goiti. Él es profesor de Ciencias de la Educación, fue decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y hoy es ministro de Educación de Santa Fe. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, un placer en saludarlo. Igualmente. Bueno, ministro, hace un ratito lo escuchaba al gobernador Puyaro diciendo que mencionó tres grandes cosas en el por hacer, ¿no? Una es la educación, donde la definición que tuvo es hay una gran crisis en la educación. ¿Se puede referir a esto? Bien, no es algo ni novedoso ni que no esté en debate, o sea, bastante conocido. Nosotros tenemos un problema educativo que no es solo de la provincia de Santa Fe, también es un problema del contexto nacional. Tenemos indicadores que no son buenos y sobre todo teniendo en cuenta digamos el potencial que tiene nuestro país en términos educativos y muy especialmente el potencial que tiene Santa Fe. Nosotros creemos que Santa Fe tiene un gran potencial, tiene muy buenos docentes, tiene un sistema educativo que podría dar mucho más y que necesita dar mucho más. Así que si uno toma y analiza tanto los indicadores nacionales como algunas pruebas internacionales que pueden ser más cuestionables, pero sirven como marco de referencia, los resultados educativos son alarmantes y en algunos casos, no en todos los casos, pero en algunos casos son críticos. Por lo tanto, la crisis educativa yo la quiero contextualizar o la quiero focalizar, porque uno habla de crisis educativa y es un término, un concepto muy amplio. Muy amplio, exacto. Cuando nosotros hablamos de crisis educativa, hablamos de crisis de aprendizaje. Claro. Porque en definitiva, la calidad de un sistema educativo se mide por la calidad de los aprendizajes de sus miembros. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa son los aprendizajes de nuestros chicos, nuestras chicas, y de todos aquellos que transitan el sistema educativo, y ahí es donde focalizamos o caracterizamos la crisis del sistema. Ahí vi, ministro, que entre todos sus proyectos está, si a este punto nos referimos, el hecho de tener una propia medición, que la provincia pueda hacer sus propias mediciones en cuanto a si el aprendizaje avanza, es el correcto y los resultados y los logros se ven, ¿o no? Hola. Sí, lo estoy escuchando. No sé si usted escuchó mi pregunta. No, escuché, perfectamente, sí. Y es muy atinada. A ver, la verdad que Santa Fe es una provincia que tiene un Ministerio de Educación y que tiene una tradición en mediciones educativas muy importante en la Argentina, no tenga pruebas propias de aprendizaje es inentendible, es difícil de explicar. Nosotros tenemos pruebas nacionales que nos son de mucha utilidad, pero Santa Fe tendría posibilidad y debería tener sus propias pruebas de aprendizaje. Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando uno dice pruebas de aprendizaje, lo que está diciendo no es una evaluación sobre los alumnos, o sea, son los alumnos el objeto, pero no es para evaluar a los alumnos y ni tampoco para evaluar a los docentes, es para evaluar las políticas educativas que implementamos. Claro. Entonces nosotros queremos empezar a incorporar una cultura, empezar a incorporar parámetros de evaluación propios en nuestra provincia, primero para que sean más focalizados, que respondan más a nuestra realidad y a nuestras necesidades, y a su vez, que es mucho más importante, para que podamos evaluar las políticas públicas. Nosotros queremos evaluar a la política. Creemos que los déficits educativos se explican por las políticas, y si nosotros no generamos herramientas de seguimiento, evaluación, bueno, no vamos a encontrar por dónde canalizar los esfuerzos y los recursos que tenemos. Ministro, hay un grado importante de deserción escolar. Yo no sé si eso también usted lo tiene medido, yo no sé si en definitiva, porque eso fue también uno de los propósitos que tuvo el gobierno anterior, el hecho de, y más después de la pandemia, de rescatar, de reingresar al sistema, especialmente en el secundario. Yo no sé hoy cómo está eso, si usted lo tiene medido, y en todo caso, qué política se va a dar para que los educandos estén en las aulas. Bien, a ver, nosotros tenemos el sistema educativo en Santa Fe, en la Argentina en general, pero particularmente en Santa Fe, tiene una muy amplia cobertura. Tenemos buenos indicadores de cobertura educativa,
y en educación primaria tenemos buenos indicadores también de permanencia. Tenemos más dificultad en la escolaridad secundaria, que tiene, digamos, la condición de obligatoriedad relativamente reciente a los tiempos. Sí, 10 años, ¿no? Menos. Exactamente. Con lo cual, digamos, allí hay más deserción y más desgranamiento, y está claro. Entonces, es un tema a abordar y es un tema a trabajar, y nosotros lo vamos a tener como una prioridad. Ahora, el problema de la discusión es cómo lo abordamos y cómo sostenemos al chico en el aula. No solamente cómo lo vamos a buscar, que hay que hacerlo, aquel que no ingresó al secundario, que son pocos, o aquel que ingresó al secundario y lo discontinuó. Bueno, ¿cómo lo vamos a buscar? Pero tan importante como eso es cómo lo retenemos, porque si nosotros no retenemos, aquel que vayamos a buscar y lo traemos, bueno, vamos a tener los mismos problemas para retenerlo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no alcanza con retenerlo tampoco, porque si yo retengo al estudiante o lo traigo y simplemente lo dejo transcurrir para darle una certificación y expulsarlo con una certificación del propio sistema sin los aprendizajes requeridos, de alguna manera o explícitamente es un engaño. Engañamos al chico o a la chica, engañamos a los padres, engañamos a la sociedad y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, lo que se dio en llamar no repitencia no fue y no es una política o un enfoque acertado, porque en definitiva lo que yo hago es reconocer que no le voy a dar los aprendizajes que necesita, asumir que eso va a ser así y simplemente lo dejo transcurrir, lo dejo pasar para que avance y egrese. Yo voy a mejorar mi tasa de egreso, claro. Como gobierno mejoro las tasas de egreso, pero ¿a qué precio o a qué costo? Y al costo de que no, al costo de, digamos, de no producir los aprendizajes necesarios. Y esto tiene otro efecto nocivo, porque nosotros tenemos que entender también que en gran parte la crisis del secundario es una crisis de sentido, es una crisis de ¿para qué? ¿Por qué yo estoy a la secundaria? Un chico hace un esfuerzo para ir a la escuela, porque nosotros tenemos que hacer la escuela más agradable, más dinámica, más interesante y demás, pero no va a dejar de ser un esfuerzo. Y si el chico o la chica que va a la escuela percibe que eso no le sirve, que eso no le sirve, y es muy difícil retenerlo, entonces es un círculo vicioso. Tenemos que hacerla útil la escuela, tenemos que hacer que el chico sepa que nosotros nos interesa que aprenda y que tenga las herramientas que le van a ser de utilidad, y eso nos va a mejorar los niveles y los índices de retención. Ahí, ministro, lo demoro. El sábado pasado, por otro tema, por los 40 años de democracia y la educación, conversábamos con el doctor Tenty Fanfani. Y bueno, recién se había tenido el adelanto del gobernador con respecto a que él iba a anunciar esto, ¿no? El hecho de derogar la no repitencia. Tenty Fanfani me decía que ignoraba cómo lo iba a hacer usted, por supuesto, pero que si es una no repitencia sin un apuntalamiento hacia el problema que tiene el chico, termina esto que usted dice, en el para qué sigo acá, ya estoy aburrido y no me sirve. ¿Cómo piensa usted encarar esto? Bien. Digamos, lo primero que tenemos que hacer es entender que repetir no resuelve ningún problema. Un chico que repite por repetir, por el hecho solo de repetir, no va a mejorar sus aprendizajes, y la repitencia en sí misma no es un buen método, no es un buen sistema. Bien, entonces asumimos eso, pero no quiere decir que lo podamos cambiar por cualquier cosa o que lo cambiemos por directamente, digamos, no evaluar y resignar la centralidad del conocimiento en la escuela. Entonces, si nosotros asumimos eso, podemos ya dar un pasito. El segundo paso es empezar a ver cuáles son los problemas estructurales que tiene la escolaridad media, y yo creo que uno de los problemas estructurales que tiene es cuál es el sentido, por eso hablo de la utilidad y de los conocimientos. Entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son los conocimientos significativos, cuáles son los conocimientos y capacidades que el chico, el adolescente tiene que incorporar para su vida futura. Y a partir de esa identificación tenemos que empezar a generar mecanismos más flexibles, tenemos que empezar a generar mecanismos más, digamos, innovadores, tenemos que buscar estrategias que sean mucho más acordes a lo que hoy se requiere. Sea, a lo que se requiere hoy para los estudios superiores, entonces, que cursa la secundaria, sobre todo en los últimos años.
claro, donde más deserción tenemos, diga, bueno, yo lo que estoy recibiendo acá me va a servir porque voy a estudiar o porque voy a trabajar. Exacto. O porque voy a insertar al mundo laboral. Bueno, porque usted, ministro, viene de entender ese problema. Usted fue decano de en este caso, de la Facultad de Humanidades y Artes. Yo no sé en ese momento cómo llegaba un secundario en ese salto tan importante que es la universidad, ¿no? A ver, sí, y no solo eso, sino que yo soy docente universitario y tengo una cátedra en un primer año, entonces claro, ahí en vivo y en directo, digamos, claro, que a ver, los chicos no es que lleguen totalmente mal, no es que, porque aparte los chicos que llegan a la universidad son chicos que han tenido alguna preparación diferencial, que tuvieron la expectativa de ir a la universidad, o sea, no son los más, digamos, débiles en términos de conocimiento, aún así tienen muchas dificultades de comprensión de texto, tienen muchas dificultades, y uno ve que tienen más dificultades que años anteriores y que hay un común deterioro. Entonces eso lo vemos, y aparte hay estudios, o sea, está probado las dificultades que tienen los primeros años, por eso la deserción universitaria se da mayoritariamente en los primeros años. Por múltiples motivos, uno de los motivos, no es el único, es la capacidad y la adaptación necesaria a otro tipo de estudios de otra naturaleza. Entonces ahí ya tenemos un punto en el cual tenemos que trabajar, y ya hemos tomado contacto con las dos universidades más grandes, para mejorar el ingreso a la universidad. La pregunta que le hago, vio que muchas veces se toman a países, ¿no?, como ejemplo. En el caso de Finlandia, yo no sé si sigue siendo el modelo a seguir, pero siempre se la menciona. Allí el sistema, tengo entendido, corríjame usted, ministro, que es medio como el tema universitario. Si usted tal materia de su carrera no la aprueba, no tiene que hacer las materias aprobadas, pero tampoco le van a dar el título si usted no aprobó la materia que le falta. En su idea, con el tiempo, usted me dice, primero me tengo que parar, y es entendible, para ver qué está pasando en la educación, qué le pasa al chico, cuál es el sentido de esta crisis y los motivos. Y después, ¿qué piensa? ¿Cómo encararla? A ver, el método en Finlandia, y es un método muy utilizado y es bueno, es correcto, es seguir una trayectoria en la cual se van intensificando aquellas materias, aquellas asignaturas o aquellos conocimientos sobre los cuales hay algún déficit o no llegó, y se le da por aprobado a aquellos que no, digamos que ya cumplió. Eso es bueno, pero hay que preparar un dispositivo institucional, preparar un dispositivo pedagógico para sostener esas experiencias. Yo no puedo llevar adelante una experiencia para la cual no estoy preparado, porque por más que la experiencia sea buena, el resultado va a ser muy negativo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, que si yo, digamos, estamos en verano, hace calor, tenemos una pileta, bueno, decimos, está bueno tirarse la pileta, y sí, porque la verdad que está bueno, porque hace calor, estamos en verano y tenemos las condiciones. Ahora, si yo me tiro la pileta y la pileta no tiene agua, me voy a romper la cabeza. Entonces, bueno, acá lo mismo, para que nosotros podamos ir a una experiencia de esa naturaleza, tenemos que poner el agua, y el agua son una serie de dispositivos que van, por ejemplo, con el seguimiento y las evaluaciones permanentes. Algo que el gobierno que anteriormente se diluyó. Porque entonces, si yo no evalúo, no genero dispositivos de seguimiento, no hago, digamos, no genero mecanismos evaluativos generales para medir cuál es el grado de avance o retroceso de los conocimientos requeridos, y lo que hago es eliminar la repitencia, bueno, estoy en un problema. Yo le agradezco mucho estas precisiones y quitarle la sábana a una realidad que está entre nosotros. Estamos en el mundo del conocimiento. Por lo tanto, que una secundaria que ya queda chica para lo que es el avance, chica si no estamos a la altura de ser posibilitadora de algún, no sé, de algún oficio, de alguna carrera corta o de algo más grande como es la universidad. Pero le agradezco estas precisiones sobre por hacer, porque es un tema clave. Ahora, no quiero demorarlo mucho más, le agradezco también su tiempo. Me gustaría una referencia a lo edilicio, porque si usted llega a un aula en donde se le viene abajo el techo, o hay humedades, o los vidrios están rotos y tiene frío, o al contrario, hace calor, también predispone mal, doctor, eso. Absolutamente de acuerdo, pero nuevamente también ahí hay que ponerlo en dimensión, o hay que ponerlo en perspectiva.
nosotros reconocemos y somos conscientes de la crisis edilicia, también somos conscientes que ha habido un proceso de desinversión importante en mantenimiento de los establecimientos escolares. Esto está medido, hubo una subejecución del presupuesto destinado a intervenciones edilicias en los últimos años, entonces esa subejecución también necesariamente genera un deterioro mayor. Aún así, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El sistema educativo santafesino es un sistema educativo, justamente una de sus potencialidades, una de sus fortalezas es que está extendido a lo largo de toda la provincia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos más de 3.500 establecimientos, edificios, y tenemos más de 5.000 establecimientos o instituciones educativas que funcionan en esos edificios. Nuestros edificios escolares están hasta en el último paraje de la provincia, y muchos de estos edificios escolares que tienen una alta intensidad de uso arrancan a las 7 de la mañana y terminan 10:30, 11 de la noche. Claro. Entonces, sostener ediliciamente un sistema como este es complejo desde dos puntos de vista: de la inversión, que hay que hacerla, pero también de la capacidad de gestión para intervenir sobre las incidencias edilicias. Sabemos que llegar al óptimo es muy difícil en un país como la Argentina, pero también sabemos que podemos mejorar y mucho. Nosotros estamos focalizados en eso, en utilizar los recursos que tenemos con mayor grado de eficiencia, tener sistemas de medición y control de cuáles son las incidencias edilicias y cómo generamos intervenciones eficientes, rápidas y pautadas. Bueno, estamos trabajando en eso, aún sabiendo que siempre vamos a correr detrás, o es muy probable que corramos detrás. Pero lo que tenemos que hacer es ir bajando el nivel, digamos, de déficit y de infraestructura, tanto en obra nueva para ampliar el servicio educativo, como en el sostenimiento de la estructura edilicia actual. Pero aparte de eso, pero de todos modos, yo quiero decir una cosa que no es ni para justificar, y lo digo ahora que estamos empezando y que no tendríamos una responsabilidad tan directa. Aún en todas las condiciones se puede enseñar, Nuestro sistema educativo tuvo como una de sus fortalezas que hasta abajo de un árbol, en un rancho, en cualquier lugar, teníamos un maestro enseñando. Entonces nuestro compromiso, y eso también quiero que quede clarísimo, es mejorar las condiciones de trabajo. Es fundamental. Pero también tenemos que saber que siempre podemos enseñar. Los chicos siempre pueden aprender, y nosotros vamos a trabajar para que tengan mejores condiciones desde ya. Ministro, una última pregunta. Leí que usted va a llamar a paritarias para tratar de que fin de febrero los chicos estén en las aulas. Estamos en medio de un problema serio, porque no sé ni siquiera qué pedirán los docentes, dado todos los movimientos que se están dando en la economía. ¿Está el gobierno del gobernador Puyaro dispuesto a encontrar un equilibrio entre lo propuesto y los números que tienen para que se cumpla el hecho de que empiecen las clases? Nosotros tenemos la vocación clara de llegar a un acuerdo y poder empezar las clases, y digamos, la demostración o la explicitación de esa preocupación es la convocatoria en la primera semana de enero a paritaria. Primero porque lo planteamos como un compromiso entre la ciudadanía y lo vamos a cumplir, pero aparte porque estamos convencidos que aún en condiciones difíciles, y más aún cuando las condiciones son como las que tenemos hoy, que son difíciles, hay que sentarse a charlar. No va a ser lo que eternamente se hace, que es esperar que resuelven a nivel nacional, ¿no? Es que, claro, nosotros primero no podemos esperar a ver qué resuelven a nivel nacional, porque el nivel de incertidumbre es grande. Nosotros tenemos mucha incertidumbre con respecto a las finanzas provinciales, tenemos mucha incertidumbre con respecto al devenir de la economía, hay mucha incertidumbre, por lo tanto no podemos esperar a que en Nación se acuerden algunas cuestiones, que aparte es muy probable que no haya paritaria nacional, por lo que uno está viendo, entonces no podemos esperar, porque no sería responsable. Después podemos llegar a un acuerdo, otro acuerdo veremos, pero lo que no podemos dejar de hacer es sentarnos ya a trabajar sobre la búsqueda de esas soluciones que se hacen estando, no esperando a marzo o esperando a febrero. Dos cosas, una muy personal. Fui a una escuela de campo, tengo todavía ahora la imagen de mi maestra Isaura Gese de Manso, nunca supe el G que quería decir, impecable, dando clase a 4 grados a la vez, maravilloso. Y lo otro, que acá hay un saludito para usted, con aplausos de pie, creo que de una amiga suya, de Marta Varela.
Sí, Marta es una gran amiga, aparte una maestra, más que una amiga, diría yo. Claro. La gestión universitaria fue vicedecana mía, la verdad que bueno, me alegro mucho porque... Sí, nos está escuchando y le mando un abrazo grande. Yo también mando un beso grande porque es un ejemplo de docencia y de pasión por lo que hace. Ministro, lo mejor para usted. Gracias por habernos atendido. No, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, conversamos con el profesor de Ciencias de la Educación, decano, como nos dijo, en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy es el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, una de las patas de los ejes que viene diciendo el gobernador Puyaro y lo ha repetido esta mañana. La crisis principal es es de seguridad, que ya lo ha pagado un poco en carne propia, y al menos con las amenazas, y también en lo económico, ¿no?